Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Según el Banco Central de Nicaragua, el país pudo haber tenido en el 2022 un crecimiento en su Producto Interno Bruto arriba del 4%. Según el FMI, anduvimos alrededor del 4%. Las previsiones del Banco Central de Nicaragua son un poco más optimistas que las previsiones que tiene el Banco Central. En muchas ocasiones ha ocurrido que las previsiones de los organismos financieros internacionales se ven sobrepasadas por los números reales de Nicaragua. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el desarrollo del 2023 y justamente para hablar un poco acerca de eso, cuáles son nuestras perspectivas, es decir, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo estamos. Está con nosotros Jairo Morales, economista. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estuvimos en el 2022? ¿Qué tal nos fue en el 2022? Muchas gracias, don Néstor, por darme la oportunidad de estar por tercera vez acá en su estudio, hablando sobre estos temas interesantes para la sociedad. Como usted dijo, ¿verdad? El Banco Central está previendo, porque todavía no se ha hecho el cierre final, el cierre definitivo, son cierres preliminares, que hubo un crecimiento en el Producto Interno Bruto que oscila entre el 3.5 y el 4.5%. Ahora, para serle sincero, don Néstor, es muy interesante el sentido en que se dio este crecimiento, porque todo este crecimiento es producto de un esfuerzo de un montón de políticas macroprudenciales que tuvieron que darse a lo largo de este año 2022 para poder obtener este resultado. Pero no solamente 2022, también 2021, 2020, sí, claro. Es decir, es la suma de... Bueno, en el 2021 lo que se dio fue un crecimiento de 10%. Pero lógicamente ese crecimiento se da porque ya sabemos que el 2020 fue una situación económica bastante... Sí, no, pero yo lo que digo es que, los resultados del 2022 es la suma de los esfuerzos, no necesariamente de los números, sino de los esfuerzos que se han venido haciendo. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque se dieron dos cosas que dañaron bastante lo que es la política exterior, la economía exterior, y la economía de Nicaragua ha sido bastante frágil en el sentido de los choques externos, ¿no? Y es algo que por lo menos si ya nosotros estábamos viendo una recuperación producto de la pandemia del COVID-19, año 2020, recuperamos 2021, vino el 2022, ¿y qué pasó? Hubieron escenarios en el plano internacional que vinieron a complicar las cosas después de la caída que tuvimos con la pandemia. ¿A qué me refiero? Bueno, ya sabemos que el estallido del conflicto del 2018. Del conflicto de Rusia con Ucrania ha creado bastantes problemas en la economía a nivel mundial, en la política a nivel mundial, y eso nos ha perjudicado a nosotros como país, ha perjudicado al resto de países, a los países a los cuales nosotros dependemos económicamente, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo. Y también lo que es que ese conflicto geopolítico ha desencadenado la ola de la inflación a nivel mundial. Sí. Entonces, cuando se dan ese tipo de cosas que como le digo, nosotros venimos saliendo del problema, no solo nosotros, todos los países, venimos saliendo del confinamiento, del bajón económico que se tuvo para el 2020, pues ahora todavía nos termina y todavía nosotros seguimos sufriendo parte negativa de ese confinamiento por el COVID, pero al mismo tiempo viene trayendo cosas positivas, porque a la hora de que se aperturaron todo el comercio a nivel mundial, es ahí donde Nicaragua se sostiene para crecer en la exportación, para crecer en valor de producto exportado, ¿verdad? Que eso viene ayudando al sector a todo el sector productivo,
se da una voracidad en la demanda interna del país y en la demanda externa del resto de países, que necesita que todos los productos de todos los países estén llegando para así poder, ¿verdad?, suplir la demanda de todos los países, y eso es lo que prácticamente a nosotros nos viene dando ese crecimiento que anda entre el 3.5 y el 4.5%. Sostenido el aumento de las exportaciones, el aumento de la demanda interna y el aumento del consumo y la inversión privada. Ahí es donde se viene sosteniendo ese aumento en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento, correcto, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero por otro lado, pues como le digo, viene dándose el problema de la inflación, que al final, ¿verdad?, uno dice, no está ayudando el crecimiento, no se está dando, pero sí, habría que ver realmente, la economía es un proceso de ajustes, la economía es un proceso de decisiones y ajustes completos, ¿no? A veces se tienen que tomar decisiones de ajuste, 1%, 5%, 3%, por cualquiera de los lados, y no se pueden tomar medidas tan drásticas, tienen que ser medidas paulatinas, para venir probando, ¿verdad? En este sentido, venir probando la reacción de la sociedad y lo que va a causar en la sociedad, porque al final tenemos que tener bien en cuenta que la economía es la sociedad. Y al momento en que nosotros desajustamos o se realizan desajustes en algún tipo de variable en la economía, puede desencadenar puede perjudicar, digamos, a la sociedad. Entonces, por eso es que la gente tal vez puede decir de que el crecimiento económico no se mira, que el crecimiento económico no es suficiente, que la inflación o los precios de los productos están muy altos. Hay que tener en cuenta cada uno de los factores que incidieron para todo esto. Ok, a ver, para que lo vayamos poniendo bien claro. Nuestra unidad de medida, por decirlo de alguna manera, sí, es el Producto Interno Bruto. Así es. ¿Qué cosa es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes producidos en el plazo de un año de un país. El valor de todos los bienes producidos. No es el ingreso que se percibe. No, es el valor de los bienes producidos. ¿Me explico? Tanto de nacionales como de extranjeros. Ok, ¿y cómo se conforma esa variable? ¿Cómo se conforma el Producto Interno Bruto? Se conforma por parte de el consumo privado, la inversión privada, el gasto público, las exportaciones, y se le restan las importaciones. Es así como nosotros llegamos al Producto Interno Bruto. ¿La inflación qué papel juega ahí? La inflación juega un papel en el sentido siguiente. Todos sabemos que la inflación es el alza generalizada de los precios. Ahorita nosotros tuvimos la inflación más alta de la región centroamericana. Tuvimos 11.59%. Por primera vez en muchos años pasamos a los dos dígitos. Por primera vez en mucho tiempo, nuestras autoridades monetarias se han esforzado mucho por mantener la inflación a un dígito. Y estamos de acuerdo de que nuestra economía es tan pequeña que, como le decía al inicio, somos bastante dependientes y sufrimos bastante los shocks externos. Todo lo que se da en los demás países, nosotros lo sufrimos. Entonces, la inflación que nosotros estamos teniendo ahorita es una inflación importada. Importada porque el conflicto geopolítico está encareciendo las energías, está encareciendo los productos de construcción, está encareciendo los productos alimenticios que son necesarios para nuestra base, ¿verdad? Entonces eso es lo que provoca que estemos trayendo nosotros todos los productos con un precio más alto. Este último nos afecta, pero nos beneficia también, al final de cuentas. ¿En qué sentido? Porque es decir, nosotros somos productores de alimentos y exportamos alimentos. Sí, sí. Es decir, en teoría,
nos beneficia porque nos están pagando mejor, producto de los precios establecidos en el mercado, Sí, claro. se nos pagan mejor nuestros productos. Claro. No sé, pues por decir alguna cosa, estábamos exportando frijoles a 10 pesos y ahora los estamos exportando a 15 pesos, Sí, por decir sí, alguna así cosa. es, ¿No? así es. Aunque hay algunas implicaciones acerca de cuánto nos costó producir esos 10 pesos de frijoles, ¿no? Sí. Que tienen que ver justamente con lo que nosotros estamos importando. Ok, la balanza de pagos, que es el resultado, de acuerdo a lo que yo entiendo, es el resultado de lo que exportamos y de lo que importamos. Claro. Entiendo que estamos en números positivos, o estamos muy cerca de números positivos en la balanza de pagos. Cerca no, pero sí se ha venido disminuyendo bastante lo que es la brecha entre las exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, este año nosotros estamos cerrando con unas exportaciones arriba de 7.600 millones de dólares, incluyendo la zona franca, ¿verdad? Sí. Y las exportaciones que nosotros estamos teniendo, lo que se está destacando es el sector primario, para comenzar. Como usted dijo, todo lo que es los productos alimenticios. Pero también nosotros importamos bastantes productos alimenticios. Sí. También importamos arroz, también importamos azúcar, o que nosotros creamos de que todo eso se produce aquí, pero también se importa. Y ahí aceite también. Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, en el lado de la inflación, existe algo que se llama inflación adyacente. Y la inflación adyacente es el tipo de inflación que solo mide el precio de los productos sin incluir energías y sin incluir productos alimenticios. ¿Por qué? Porque este tipo de productos que conforman, ¿verdad? Este tipo de productos que conforman la canasta de consumo de todos los nicaragüenses son bastantes, ¿cómo le podría decir? Sensibles. Volátiles los precios. Por lo mismo, porque si se da un aumento en el petróleo, se da un aumento en la energía, se da un aumento en los combustibles, se da un aumento en los productos agropecuarios, en los insumos agropecuarios, que eso viene desencadenando en el precio del producto final, en el precio del alimento final. Entonces, la inflación adyacente saca a un lado ese tipo de productos para solamente medir lo que es los demás productos de consumo. Todo lo que no es alimenticio ni relativo a la energía, energético, ni combustibles, ni nada de eso, para poder crear una medición. Y aquí nosotros, por ejemplo, en el 2022 cerramos con 9.56%, que también sigue siendo alta. Sí. Pero eso viene dándose por la cantidad de productos que todos los nicaragüenses importamos, que en su mayoría son productos de consumo, porque nuestra economía pues es la más pequeña de la región en este sentido y tenemos que importar bastante. Producimos muy poco, incidimos muy poco en los precios en el mercado internacional, incidimos muy poco en los precios de la moneda, y es por eso que nosotros sufrimos bastante todos estos embates. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Jairo Morales, economista, acerca de Nicaragua, sus perspectivas económicas. Ha habido una serie y el Fondo Monetario Internacional, después de la evaluación de su visita, según el artículo 4 de los convenios que existen con el FMI, sí, dice que Nicaragua se ha portado bien. Vamos a ponerlos en términos muy sencillos, que se ha portado bien. Sí. Es decir, no está gastón, el país no está gastón, no está despilfarrando los recursos, está procurando invertirlos de la mejor manera, gastar donde se pueda realmente rendir eso que se está gastando. Básicamente eso es lo que reconoce el FMI. Hace una serie de recomendaciones, ¿verdad?, que ya sabemos por dónde vienen esas recomendaciones, para todavía mejorar más los números. ¿Es posible mejorar más los números de Nicaragua? Sí, claro que es posible.
Es posible. Y como usted dijo, el primer, ¿verdad? El primer paso a evaluar del FMI es el gasto público, es la parte fiscal. Y por lo menos Nicaragua, en todo lo que lleva muchos años, el déficit fiscal ha sido bastante bajo. Siempre anda oscilando entre el 1%, 1.5% hasta el 2%. Y eso es sinónimo de unas finanzas públicas en el país bastante sanas. Y unas finanzas públicas en el país bastante sanas desemboca en estabilidad. Explico. La gente, por ejemplo, puede decir que el país está mal, que la gente se está yendo del país, pero en realidad hay que ver los problemas que existen cuando un país tiene unas finanzas públicas destruidas, totalmente desajustadas. Eso crea unos problemas económicos y unos problemas sociales bastante graves. Sin embargo, el país ha tenido sus finanzas públicas sanas, el FMI lo reconoce, el FMI viene y lógicamente el país, nuestras autoridades han venido acatando cada una de las recomendaciones que el FMI año con año les viene dando. Incluso vienen siendo ellos prácticamente hasta 3, 4 visitas en un año. ¿Por qué? Porque las recomendaciones tienen que ser supervisadas también, ¿no? Y ese es el objetivo. Y como usted dijo, se está portando bien en el sentido de que las cosas se están haciendo bien. En el sentido de que las finanzas públicas se manejan, la política monetaria se ha manejado también con bastante esfuerzo. Todo esto del incremento de las tasas de referencia monetaria, la disminución en la tasa de evaluación de la moneda, son herramientas que, por ejemplo, nuestra autoridad monetaria tiene que sacar mano para poder darle un poco de estabilidad a la economía y a los precios. Ese es el objetivo principal, ¿verdad? Y entonces, la gente lo ve mal, pero no es así. Es tratando de que las cosas empeoren o salgan de su cauce. Ahora, esto es independiente del Producto Interno Bruto. Sí. ¿Verdad? Porque son, digamos, dos parámetros distintos que se miden. Porque, por ejemplo, no sé, pues Panamá tiene un Producto Interno Bruto cuyo crecimiento no es excesivamente mayor que el de Nicaragua, porque creo que andaba por el 5 o 6%, una cosa para el 2022, las previsiones. Bueno, Panamá este año cerró más bajo que lo que pasa, pero es que lo que pasa es que la economía, es decir, no es lo mismo crecer un 4% de 100 Córdoba que crecer un 3% de 1000 Balboa. Estamos de acuerdo. Son dos cosas distintas, es decir, bastante más, ¿no? Por eso, pues, es decir, nuestra base es muy pequeña. Sí. Nuestra base de medición es muy pequeña. Así es. Y eso es lo que principalmente nos afecta. Pese a que el Producto Interno Bruto es la suma de todos los años anteriores, o es el resultado de todos los años anteriores. ¿Cómo? A ver, nosotros crecimos a razón de entre el 5 y el 7% entre el 2010 y el 2018, más o menos. Pero crecíamos un 5% con respecto al año anterior. Es decir, que al final de cuentas, el año que se estaba midiendo era la suma del año anterior más estamos de acuerdo. más el actual. Entonces, por eso digo, el Producto Interno Bruto es la suma de todo lo que de todo el acumulado. Es el crecimiento con respecto al anterior. En el caso del PIB nominal. En el caso del PIB, sí. En el caso del Porque PIB. si tú estás viendo lo que es el PIB real. Que es una cosa totalmente distinta. O no totalmente distinta, pero es algo distinto, porque ahí sí hay otros factores que entran, que no es solamente lo que se valoró nuestra producción, sino que ahí ya entran devaluación, inflación, etcétera, etcétera. Okay. Ese es una cosa, pero otra cosa es el manejo de la economía como tal, y decíamos que en la economía Nicaragua se ha portado bastante bien y tiene un déficit fiscal relativamente bajo. Muy bajo. Relativamente bajo. Por ejemplo, Estados Unidos creo que en el 2022 alcanzó su récord
en déficit fiscal. Sí. ¿No? Ya llegaron al techo incluso y Sí. tuvieron están viendo si aumentan más el financiamiento para poder... Que justamente el financiamiento es la generación de bonos, ¿no? Y la emisión de papel. ¿No? Sí. Básicamente por ahí es que se financia ese déficit. ¿No? En Nicaragua no se está, bueno, sí hay bonos, ¿no? Porque sí se están generando bonos, pero no se está generando papel nuevo, es decir, no se está poniendo mucho más circulante o no se está poniendo en exceso circulante, como sucedió, por ejemplo, en los 80. Uh-huh. ¿Ah? No, al contrario, Uh-huh. al contrario. Todo lo que se ha hecho, como el aumento de las tasas de referencias monetarias, como el aumento de los reportos, Uh-huh. toda esa herramienta, ¿verdad?, monetaria, se ha hecho para poder reducir y sacar liquidez de la economía, Uh-huh. para evitar ese recalentamiento, por Uh-huh. ejemplo. Uh-huh. Entonces, no es que se ha emitido papel, al contrario, se ha estado contando, por eso hasta se hacen reportes hasta de un día, Sí. para poder controlar la emisión, que no ande todo ese Córdoba ahí circulando en la economía. Sí, por eso es que me quedé pensando en el ministro de la presidencia, doña Violeta, en don Antonio Lacayo, Uh-huh. que hablaba de la famosa maquinita. ¿Ah? Y él se quejaba de la maquinita, porque es decir, no podemos, decía, estar con la maquinita imprimiendo dinero. ¿Ah? Es decir, me acordé de él nada más, ¿no? Con aquel discurso que tenía. Pero en ese sentido, digamos, está bien. Logramos en el 2022 mejorar la inversión extranjera directa, Uh-huh. el IED, que se llama, ¿no? Que eso habíamos tenido un bajón hacia el 2018, Sí. que luego en el 2020 con la pandemia, igualmente, tal vez no necesariamente un bajón, pero sí un brecazo en inversión extranjera directa. Ya empezamos a recuperar la inversión extranjera directa. Se está cerrando con 1.162 millones de dólares de inversión extranjera directa. Pero en algún porcentaje de esa cantidad de inversión ya es algo que ya estaba planificado. Uh-huh. Sí, ya es algo que ya estaba planificado para invertir en este año. O sea, acá lo importante es de que después de todo lo que ha pasado, el plan de inversión todavía, o sea, no se frenó. Sí. Pero sí hay que esforzarse por traer mucha más inversión extranjera directa nueva Uh-huh. al país. Okay. Y la inversión extranjera, que de esos 1.162 millones con el que se estuvo en el 2022, se destacó lo que es industria, minas y canteras, comercio y por último servicio. Uh-huh. Pero Uh-huh. sí, es una buena cifra, pero sí hay que hacer esfuerzos para mejorarla. Me voy a quedar con el tema industria, porque yo sobre eso tengo mis bemoles. Sin embargo, quiero preguntar antes, ¿y la inversión extranjera nacional se contabiliza? Claro. ¿Y cómo estamos ahí? La inversión extranjera nacional... No, la inversión nacional directa. Exactamente. Sí. La inversión nacional fue parte pujante del crecimiento del 2022. Claro que sí. Se han dado buenas inversiones por las empresas nacionales acá en el país. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, no sé si se podría decir acá de qué tipo de empresas, pero sí hay empresas, por ejemplo, en el sector comercio y en las empresas que se dedican a este tipo de tiendas de productos de consumo, Uh-huh. por ejemplo, no han parado de invertir en la economía. Y eso ha venido, por ejemplo, pues, gasolineras, marcas de gasolineras han abierto nuevas gasolineras, por ejemplo, nuevas tiendas, ¿no? Entonces la inversión nacional se ha mantenido y eso es, como le digo, ha venido aportando a ese 3.5% de crecimiento en el 2021. Ok, pero esta inversión básicamente es en comercio más que en producción. Sí. Uh-huh. La inversión nacional, digo. Nacional, sí. Más en comercio que en producción. Sí, se da más que todo en comercio. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ok. Voy con el tema de industria, pero antes me voy a una pausa. Porque es decir, yo tengo mis conceptos sobre el tema industria,
Me parece que ahí es un lado flaco que tiene Nicaragua, Sí. la industria. Regresamos en breve para hablar sobre este tema en Sumando Bigotes. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la economía de Nicaragua. Decía yo que el tema de la industria para mí es un tema fundamental y yo creo, y seguramente habrán quienes compartirán conmigo, que la industria es lo que nos va a disparar, realmente nos va a disparar. Sí, los megaproyectos, todo lo que vos querrás de megaproyectos, todo lo que vos querrás de esos sueños enormes que tenemos en Nicaragua, pero la industria Sí. es lo que nos va a afianzar, y en todos los ámbitos. A mí me parece que en todos los ámbitos. Sí. Por ejemplo, Néstor, así como te dice, la industria es el sector productivo que más valor le da, ¿verdad?, a la producción, a la economía. Por ejemplo, en el 2022, los mayores crecimientos que se dieron en las actividades económicas fue servicio y comercio. El servicio, todo lo que es restaurantes, hoteles, tuvieron un incremento del 23%. La industria apenas tuvo un incremento del 3%. Construcción apenas tuvo un decrecimiento de menos 7%. Y eso que se ha hecho inversión por parte del gobierno en infraestructura. Exactamente. Pero eso lógicamente se puede ver por el incremento de los precios de los materiales de la construcción. Ahora, por la parte industrial, que es la que crece menos. Incluso los financiamientos bancarios que se dan cuando usted entra y ve todos los tipos de financiamiento que hay de las carteras de cada uno de los bancos, el mayor financiamiento que se da es para comercio y servicio. Para industria es muy poco, y es que en industria nosotros estamos bastante bajos en industria. Y como usted dice, es lo que nos daría un salto. Pero en realidad yo le sería sincero en esto. Nadie puede beneficiarse sin detrimento de otro. Eso quiere decir que nosotros, para poder tener industria, una de dos: o incentivamos la industria nacional, o les quitamos la industria a los otros países que ya están industrializados en una región, como por ejemplo El Salvador, Guatemala, Costa Rica, que son economías más industrializadas que la Nicaragua y vienen representando más del 25% cada una de todo el Producto Interno Bruto de Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá vienen siendo como el 70-75% del Producto Interno Bruto de Centroamérica. ¿Pero por qué crees que tendríamos que quitárselos para nosotros? Es decir, a mí más bien lo que me parece es que podemos diversificar, abrir y diversificar nuestros mercados. Sí, en un sentido sí. Claro que es por eso que le decía, habría que incentivar la producción y la industria nacional. Pero hay que ver que hay otros que ya están ahí. Y es donde nosotros, si lo queremos el proceso más largo, es ese. Y si no, el proceso más corto sería crear las mejores condiciones para tratar de atraer la inversión a sacar, la inversión industrial. Y así tener nosotros esa materia prima y explotarla y darle más valor. Pero ese es el camino más corto, diría yo. Porque es decir, a mí me parece que la industria no bajaría nuestra producción primaria. Al contrario, la potencializaría. Más bien la puede potenciar nuestra producción primaria, ¿verdad? Porque es decir, ya no es solamente producir, porque ahorita estamos produciendo mucho para el consumo, pero también mucho para la exportación. Por ejemplo, mencionábamos el caso del arroz. En el arroz todavía no somos autosuficientes. Exactamente. ¿Verdad? Porque sí estamos produciendo para el consumo, pero estamos produciendo también para la exportación. Pero, es decir, aunque no suene lógico, importamos arroz. Exportamos arroz, pero importamos arroz. Así es. Es decir, no suena lógico si vos querés, pero así está ocurriendo. ¿Verdad? El azúcar, que en teoría deberíamos de estar nosotros satisfechos con nuestra producción porque se exporta azúcar, ¿verdad? También estamos importando. También se importa, sí. También estamos importando. No sé, pues decirme, a mí me parece que lograr
mejorar nuestros valores, porque la industria lo que hace es mejorar nuestros valores. Es revalorizar la producción, así es. Sí, eso sería para... Yo sigo soñando con eso. Yo sigo soñando que este país en algún momento tiene que dar ese brinco, dar ese salto y crecer en su industria, pues. También podría ser un crecimiento en el sector servicio. Eso nos daría buenos resultados. Pero el sector servicio, es decir, turismo, que realmente es una cosa importante visto desde el punto de vista de la industria verde, ¿no? Sí. El turismo también, pues, pero es industria, al final de cuentas es industria. Bueno, el turismo representó poco más de 150 millones de dólares el año pasado para la economía de Nicaragua. Pero venimos apenas se han venido aperturando las fronteras, se han venido disminuyendo las restricciones sanitarias que se dieron. Sí. Y sí, cuando en otro año hemos obtenido 500, 600, pero ha sido importante ya por lo menos un incremento de 150 millones de dólares. Que en ese sentido la inversión que se va a hacer, por ejemplo, en la famosa costanera, yo espero que eso incentive turismo. Claro que se daría. Especialmente el turismo regional, que es una cosa muy importante. Es decir, nosotros tenemos dos o tres tipos de turismo. Tenemos el turismo nacional, que es el que ha mantenido de alguna manera el sector turístico en Nicaragua. Tenemos el turismo regional, que viene de toda Centroamérica, y tenemos el turismo internacional, que ya es fuera de Centroamérica, ¿no? Pero básicamente ha sido a través del nacional y del regional que el turismo no ha muerto en Nicaragua. Sí. Porque, es decir, a esos niveles llegó en el 2020 el turismo con las restricciones que impuso el COVID. Es decir, casi herido de gravedad. Pero yo me refería en sí al sector servicio, pero... No, es que digo, como el turismo es parte del sector servicio, lo estoy poniendo como un ejemplo, pues, porque ahí hay otra, por ejemplo, ahí tenemos las tecnologías, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, el servicio de call center es un servicio, es un sector altamente productivo. Sí, claro que sí. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando se refleja en los salarios de las personas que trabajan en ese tipo de empresas. Ganan mucho más, y hay bastantes jóvenes que están bien entusiasmados y tienen las esperanzas de poder entrar ahí, y es que en realidad pues, es algo que genera valor, es un servicio que genera valor. Sí. ¿Me explico? Y por eso es que se paga bien, por eso es que se obtienen buenos salarios en el sentido, o sacándolo a relación con otro tipo de actividades económicas aquí en Nicaragua. Pero una persona, por ejemplo, que está atendiendo a un extranjero, independientemente de la atención que sea o del tipo de servicio que le esté ayudando, ¿verdad? Ese tipo de servicio genera el valor que se requiere para poderle pagar a esa persona. Y es alguien que está ganando de $600 para arriba, que $600 no se ganan en cualquier actividad económica otra aquí en Nicaragua. Yo a propósito de la discusión del salario mínimo que está en este momento, yo sacaba una relación y estamos hablando de poco más de $200 la base de salario mínimo, por ahí anda rondando los $200. Y efectivamente en un call center, ¿cuánto andará? $400, $500 el salario mínimo. 600. Sí, 450, dependiendo, ¿verdad? Porque también las remuneraciones dependen del tipo de servicio que den. Por ejemplo, si es en español, es menos remunerado. Si es, y tiene sentido, no. En un idioma extranjero, claro. Si tiene un idioma extranjero, es mucho más remunerado. Y tiene sentido, porque los idiomas extranjeros son los ciudadanos que tienen una economía que generan ese servicio, generan esa demanda de servicio. Y esa demanda de servicio es por la que ellos pagan y es por la que generan ese valor. Y economías como Panamá, México también se ha venido especializando bastante en ese tipo de servicios, y un montón de economías en Europa de que han salido a flote con ese servicio, solamente porque son empresas que traen dinero, traen remuneraciones, y son jóvenes que al final salen a la calle con esa remuneración que relativamente es muy buena. ¿Cuáles son, en base a todo esto que hemos conversado, cuáles son las perspectivas, cómo ves las perspectivas del 2023?
Las perspectivas de 2023 siguen siendo bastante modestas. Por ejemplo, el FMI dio un 3%, el Banco Central también dio un 3%, 3.5%, siendo bastante optimista. Y es que el problema, don Néstor, es de que los peligros que se han venido sintiendo en el 2022, en el 2023 van a continuar. Y ahí se suma uno mayor, que es el peligro de una recesión económica mundial. El conflicto bélico nada que se resuelve. Probablemente mañana amanezcamos con una noticia, con un acuerdo de paz. Con un acuerdo de paz, o amanezcamos con un conflicto bélico mayor. Sí. Por ejemplo, el problema de la inflación, producto de ese conflicto bélico, se va a seguir dando mientras el conflicto se mantenga, que en realidad no se le ve ningún tipo de solución pronta, sí. Y otro problema que se podría venir dando es de que el problema que tiene Estados Unidos, y que venga haciendo más restricciones financieras. Y las restricciones financieras para Nicaragua nos afectan. Por eso es de que en el momento de que Estados Unidos aumenta las tasas de sus intereses, de sus bonos y todo, nosotros también tenemos que aumentar nuestras tasas para tratar de frenar el impacto, ¿verdad? En la moneda, el impacto en el tipo de cambio, el impacto en la inflación, porque nosotros los nicaragüenses tenemos que tener bien sabido de que el tipo de cambio del deslizamiento monetario se usa para control de inflación en Nicaragua. Es un ancla nominal que se utiliza para poder anclar los precios de los productos que se traen a Nicaragua, que traen el precio importado de Estados Unidos, en dólares, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los objetivos principales. Y todas esas tres cosas. Bueno, y también podría darse, como siempre se da, algún tipo de problema climático, algún tipo de catástrofe que Nicaragua siempre, pues, año con año, tiene que venir enfrentando. Que nos afectó en el 2021, los huracanes Iota y Eta, y que repercutieron en el 2022. Exactamente, y probablemente en el 2023 siempre tiene que ser un riesgo que se tiene que tomar, se tiene que contar, tiene que contar ese riesgo a la hora de hacer algún tipo de previsión económica. Ok, deslizamiento. Vamos a hacer pausa y hablamos acerca de esa medida del Banco Central, el deslizamiento, la reducción del deslizamiento del 2 al 1%. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la economía en Nicaragua con Jairo Morales, economista. Este mes de febrero, y a partir del 1 de febrero, entró en vigencia la nueva tasa de deslizamiento, que se redujo a la mitad, del 2% al 1%. Explicabas antes que esto tiene que ver con defender de alguna manera o defenderse, ajustarse a factores externos en la economía. Sin embargo, se dice mucho, ¿qué implica un deslizamiento? Porque es decir, si ves la tabla de deslizamiento de este mes, de febrero, prácticamente va a ser, creo que es una décima de Córdoba, es decir, un centavo lo que va a variar entre el 1 de febrero y el 29 de febrero. 0.083 centavos. Es decir, poquísimo, que antes era casi prácticamente el doble, lo que estábamos variando. Antes, el 31 de enero. Sí. ¿Qué significa esto para la economía tuya, mía? Bueno, Néstor, en realidad es de que, como usted dijo, ¿verdad? Se ha venido disminuyendo la tasa de evaluación de la moneda. Primero estuvo en 5%, luego pasó a 3%, así se mantuvo hasta el año pasado 2%,
y hasta este año un 1%. ¿Cuál es el objetivo de esto? Como venía diciendo, la tasa de devaluación del Córdoba con respecto al dólar se utiliza como una medida de control de inflación. ¿Por qué? Porque el precio de los productos que entran a Nicaragua ya traen ese precio. Entonces el objetivo es venir anclado con respecto al Córdoba y respecto al dólar, para así poder amortiguar el incremento de los precios. El precio que trae de Estados Unidos, por ejemplo, un producto ya no es el mismo del año pasado. Entonces se trata de venir ajustando el Córdoba con respecto a ese dólar. Ahora, mucha gente decía, ¿por qué no se hizo antes? Pero es por lo mismo. El problema es de que las medidas económicas tienen que venirse ajustando con respecto a la situación o a la coyuntura a la que nosotros tenemos. No puede venir de golpe a decir, por ejemplo, la autoridad monetaria va a ser del 1% cuando no es necesario, en el sentido de que donde se ajusta por un lado, también se suelta por otro. La economía es bien complicada en ese aspecto. Y en este caso se ha venido ajustando en esos porcentajes para el control de la inflación. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal, o en qué nos afecta o en qué nos beneficia esto a nosotros? Aquí se viene ralentizando el valor del Córdoba. En este caso se va a devaluar a menos tiempo, menos valor en un año, por ejemplo, con respecto al dólar. Eso, ¿verdad?, viene siendo beneficioso para las personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de préstamo, para las personas que dicen de que los que ganan en remesa y ganan y reciben remesa y reciben exportaciones, los perjudica. Yo en realidad no veo el por qué tendría que perjudicarlo, pero sí es beneficioso en el sentido que el Córdoba se viene valorizando con respecto al dólar. O pierde su valor más lentamente. Pierde su valor más lentamente. Imagínense que mucha gente tomaba esto como de que el dólar ya se iba a poner 1-1 con el Córdoba. Perdón, lo dije al revés. El Córdoba se iba a poner 1-1 con respecto al dólar. Que un Córdoba iba a valer $1. No, estas cosas no son así. Mucha gente consultó incluso si era otro tipo de operación como la que hubo en los 80, y no, o sea, no tiene nada que ver, solamente son medidas de ajustes para venir mitigando el problema de inflación que nosotros tenemos en la economía. Y probablemente la inflación, esperando de que termine este problema de la inflación mundial, y probablemente la tasa de evaluación o se quede ahí o luego vayase soltando independientemente. O logremos lo que algunos economistas creen que debería de ser, dejar ya este modelo de devaluación y pasar a un modelo distinto de relación con respecto al dólar. Bueno, eso es un poco complicado. Mucha gente cree de que, dice, incluso algunos medios dieron ese rol diciendo que el tipo de cambio va a pasar a ser un tipo de cambio fijo. Nicaragua ya tiene un tipo de cambio fijo, porque es el tipo de cambio lo dictamina nuestra autoridad monetaria. A diferencia del tipo de cambio flexible, que eso va dependiendo del valor de la moneda según el mercado y la oferta y la demanda monetaria que tenga y el comercio que tenga con otros países. Sí. Pero acá nosotros fijamente ya sabemos cuánto se va a devaluar la moneda en un año. Que son las noticias que vemos acerca de las bolsas de valores, donde dicen que tal o cual divisa se fortaleció o se debilitó frente al dólar. Así es. Pero acá nosotros fijamente sabemos que al año va a ser el 1%. No, me dice, pero es que ese es crawling peg. Exactamente, pero ese es el mecanismo de mini devaluación. Pero ya fijamente se sabe que es el 1% anual. Acá nosotros no estamos pensando a cómo va a amanecer el Córdoba, si va a aumentar de valor
o va a disminuir de valor mañana. Ya sabemos que es el 1% anual, todo en la actualidad el 1%. Ya, entonces, todo ese tipo de errores que la gente, ¿verdad?, puede venir creyendo, pensando, pero es normal y hay que estar plenamente seguros de que este tipo de medidas traen más beneficios que perjuicios a la economía y a la sociedad. Ok. Se ha metido mucho temor justamente sobre esta medida en cuanto a especialmente los exportadores, ¿no? Que en teoría son los que sufrirían efectos de esta medida. Pero lo mismo se dijo cuando la moneda se anunció la devaluación al 2%, sí, y antes cuando se anunció al 3%, y antes cuando se anunció que del 6 pasábamos al 5. Sí. ¿Ah? Sin embargo, me decía fuera de cámara, en economía, en teoría, desincentiva la exportación. Sin embargo, los resultados del 2022 son de incentivo más bien, o más bien de crecimiento. Así es. De la exportación. Así es. Lo que pasa es de que, como le decía, la teoría económica es una, y la práctica, las economías, todos los países tienen economías diferentes, todos los países tienen mecanismos económicos diferentes, y la teoría dice eso, ¿verdad? Pero como usted dice, no se ha visto ese perjuicio a las exportaciones en todo este tiempo que se ha venido disminuyendo la tasa de devaluación. Al contrario, tuvimos un incremento en las exportaciones, pero la teoría dice que si la moneda se revaloriza con respecto a otra, lo que hace es incentivar más las importaciones, porque por ejemplo, con un Córdoba con una tasa de devaluación de 1%, adquiere la misma cantidad o más productos en dólares. La teoría dice que aumenta la importación, incentiva la importación, por ejemplo. Pero eso es algo que, por ejemplo, acá en Nicaragua no es tan aplicado por el tipo de economía. Por lo menos no ha ocurrido hasta ahora. No ha ocurrido hasta ahora. Y hay que también tener en cuenta de que la economía de Nicaragua se ha aperturado a mayores mercados últimamente. En los últimos años se ha aperturado a mayores mercados. Antes éramos una economía prácticamente bastante semicerrada. Comercializábamos con pocos países. Sí. Ahora pues el comercio de Nicaragua ha venido incrementándose, el abanico de países con los que Nicaragua comercializa. Y sin embargo no se ha visto, ¿verdad?, esos efectos tan negativos como se ha dicho o como se cree. Ok. Otra medida anunciada por el Banco Central recientemente y que causó por lo menos una sorpresa o una preocupación en algunas personas fue la unificación de cuentas bancarias. Es decir, sí, yo tengo cuentas en Córdoba, en dólares y en euros, sí, o en yenes y en rublos, qué sé yo qué cosa. Y el Banco Central dice que se van a unificar las cuentas. Entonces un montón de gente creyó, bueno, entonces voy a perder lo que tengo. Sí. Pero, ¿qué es lo que significa realmente esa medida? Es muy sencillo y es beneficioso. Obviamente el desconocimiento a la hora de que sale en la noticia alguna palabra que nosotros no conocemos, pero está asociado a algo tan delicado como es el sector financiero, como es el sector bancario, el dinero que la gente tiene, la gente tiende a creer cosas que no son, ¿verdad? Pero la unificación de cuentas no es más que un reconocimiento que se da a nivel internacional de las cuentas nacionales que nosotros tenemos. Eso quiere decir de que nuestras cuentas nacionales, porque solamente aplica para cuentas de ahorro y cuentas corrientes, solamente aplica para eso. No aplica para tarjetas de crédito, no aplica para ningún otro. Solamente para cuentas de ahorro, cuentas corrientes. ¿Certificados a plazo y ese tipo de cosas? No, no, solamente cuentas de ahorro y cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque el objetivo de la unificación de las cuentas IBAN, ¿verdad?, con las cuentas nacionales, es solamente como una apertura hacia el exterior.
El código IBAN es un código que se hizo la Comisión Europea, ¿no? Que eso es para vigilar en el sentido de tener presente las cuentas bancarias del sector financiero a nivel internacional. Esto quiere decir que mientras el sector financiero se apertura más al sector financiero internacional, ahora con ese tipo de unificación de cuentas o agregarle la cuenta IBAN a las cuentas nacionales, va a tener el beneficio de que se va a poder hacer transferencias muy seguras con el resto de los países. Se van a poder recibir remesas también con el resto de los países, aunque eso creo de que va a ser en la segunda etapa, lo de las remesas. Pero ahora antes para poder transferir dinero hacia otro país había que hacer un proceso un poco más largo, ¿verdad? Y si no se hacía ese proceso largo, incluso se corría el riesgo de que fuera interceptado la transferencia, de que se daban esas cosas. Ahora, pues con esta apertura de cuentas, la unificación con la cuenta de IBAN se va a hacer de una forma más segura y la puede hacer ya cualquier persona desde su dispositivo electrónico. Ya no tiene que hacerlo el banco, generalmente es la persona, ya que puede hacerlo cualquier empresa, puede pagarle a un proveedor sin ningún problema, porque la cuenta IBAN lo que le brinda es seguridad y reconocimiento internacional a las cuentas nacionales. Ok, y no tiene nada que ver con el tipo de moneda que esté en esa cuenta. Es decir, el IBAN nada tiene, IBAN con B alta, nada tiene que ver con el tipo de moneda que uno está manejando. Córdobas y dólares. Córdobas, dólares, euros, que son las tres, digamos, que se manejan en Nicaragua, ¿no? Así es. Es decir, lo que es básicamente una identificación de la cuenta, de las cuentas. Internacional, que eso apertura la posibilidad de poder hacer transferencias seguras con el exterior, sin ningún problema. Eso es todo lo que pasa con el IBAN. No hay que temerle, pues. No hay que temerle, no hay que temerle. Ok. Bueno, quiero agradecer esta platicada sobre estos temas, sobre hechos de la economía nicaragüense y perspectivas de la economía nicaragüense, porque realmente me parece que nos hacía falta conversar un poquito sobre esto, para poner puntos sobre la IE. Claro que sí, muchas gracias también a usted y a todos los televidentes que nos vieron. La verdad, siempre es un gusto poder venir y conversar estos temas para el beneficio del conocimiento de todas las personas. Y estamos siempre a la orden, don Néstor. Cómo no, muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus.